Que el Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde grandemente en esta mañana. Amén. ¿Cuántos se gozan de estar en su casa y de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios? Si te es posible, saluda a la persona que está a tu lado y dile: hermano, bienvenido a la casa de Dios. Amigo, bienvenido a la casa de Dios. Dile: vamos a gozarnos en la casa de Dios. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Un gloria a Dios que se escuche fuera de esta iglesia. Un gloria a Dios que se escucha allá fuera de la iglesia. Si te es posible, hermano, vamos a colocarnos de pie. Vamos a entonar esta primera alabanza que se llama Somos el pueblo de Dios. ¿Cuánto se identifican como el pueblo de Dios? Como ese real sacerdocio, como el linaje que Dios ha escogido. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido como un pueblo especial. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Toda la alabanza es para ti, Jesús, porque solo tú te lo mereces. Eres digno de recibir toda gloria y honra. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Iglesia, algo que tú y yo no podemos olvidar: no se trata de decir soy cristiano, no, sino que hemos sido llamados por su gracia, por su amor, para que tú y yo también podamos anunciar de su gracia y de su amor a aquellos que no le conocen. Así que recuerda, Dios nos llamó para ser parte de su cuerpo, parte de su iglesia, pero es para que tú y yo también seamos testigos y testificar de ese Cristo vivo, de ese Dios que transforma vidas. Amén, amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos ha redimido de todo pecado, iglesia, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Y cuántos dicen: heme aquí, Señor? Heme aquí, Padre, envíame, Señor, a anunciar la salvación. Amén. Si vas a aplaudir, hazlo a nuestro Dios, al que vive y reina, al que es el centro de esta reunión, al príncipe de paz. Gloria a Dios. Asimismo, de pie, hermano, acompáñenme un momento en oración antes de comenzar la clase de hoy,
para que sea Jesús hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Algo aprendimos en esta iglesia y es que cada vez que venimos a la casa del Señor, Dios puede trabajar con nuestra vida y hablarnos y renovar nuestra fe en Él. Así que vamos a decirle en esta mañana: Señor, ven a este lugar, ven con nosotros, háblanos, susténtanos, Señor, a través de tu palabra. Danos hoy la oportunidad, Señor, de entender, Jesús eterno, lo que tú tienes planeado y planificado para nuestras vidas. Te agradecemos, Espíritu de Dios, porque en tu gracia nos permites estar en este lugar y que podemos oír hoy, Señor, de tu palabra en libertad de expresión en este lugar y en este país, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón de tal manera que las cosas que hasta este momento no habíamos entendido de tu palabra, a partir de este día, Señor, podamos saber que están allí escritas y que tú tienes un propósito con cada una de tus palabras para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Puede estar sentado, hermano. Hoy tenemos un tema... Yo digo que un tema comprometedor a nivel de estudio bíblico, porque hay mucho de qué hablar, por eso es un tema comprometedor. Cuando hablamos de ser cristiano y cuál debe ser nuestra posición con relación a las festividades o a la celebración del carnaval, en verdad que se nos comprometen muchas cosas. Principalmente porque hemos crecido en una cultura, hemos crecido en un contexto de ciudad, de país, de, si se quiere decir, de continente, en el cual hemos creído hasta este tiempo que la celebración del carnaval es simplemente una celebración más. Y en las escuelas los niños lo notan como normal y los papás siempre tienen la disyuntiva y dicen: ajá, pero ¿lo disfrazo, no lo disfrazo? El tema es si lo dejo hacer la máscara o no lo dejo hacer la máscara, si dejo que coloree el dibujo del muñequito, del payaso, del arlequín de carnaval, o le digo que no lo dibuje. Siempre el dilema gira en torno a qué va a pensar la sociedad y qué voy a responder a la sociedad que me rodea acerca del carnaval. Entonces, en primera instancia, tenemos que definir cuáles son nuestros principios cristianos. Porque hay cosas que ya hemos aprendido y que cuando llegamos a los pies de Jesús nos damos cuenta que hay cosas que cambian radicalmente de la cultura que venimos utilizando para poder vivir y para poder trabajar en la sociedad en la que estamos. Entonces, lo primero que vamos a revisar son nuestros principios. Allá van a ir saliendo algunas diapositivas y a lo mejor usted las va a poder ir viendo. Lo primero es que somos cristianos y nuestra fe cristiana se basa en una relación con Dios por convicción. Es decir, creemos en Cristo porque Él es nuestro Salvador y es nuestro Salvador por medio de la fe, y eso lo encontramos en Romanos 1:17. Usted lo puede anotar por allí, lo puede leer conmigo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros tenemos un primer momento en nuestra vida cristiana. Somos cristianos por convicción, somos cristianos porque creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que el creer en Él por la fe nos hace tener una vida nueva. Eso es lo primero, es nuestro primer principio para hoy. Ahora, además de eso, nos acompañamos de un credo cristiano y la iglesia tiene uno resumido muy hermoso. Está en la página web de la iglesia, está el credo que nosotros lo hemos resumido de la siguiente manera. Dice: creemos en un solo Dios, que existe en tres personas y que como tal se manifiesta y se relaciona con la creación, siendo una la persona del Padre, otra la del Hijo o el Verbo y otra la del Espíritu Santo. Los tres son iguales en esencia, en gloria, en majestad, en santidad y en divinidad.
Quiere decir esto entonces que tenemos dos principios por los cuales regimos nuestra vida cristiana. Creemos en un solo Dios y al mismo tiempo tenemos la convicción de que ese Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz y a salvarnos de todo pecado. Amén. Compartimos la misma creencia. Si esa es nuestra convicción de partida, entonces todo el resto que vamos a relatar ahora al hablar del carnaval, evidentemente pasa a ser opuesto a lo que nosotros creemos y a la convicción de vida que nosotros tenemos. Y así es más fácil descartar y decir, ya no voy a entrar en disyuntiva si se viste o no se viste de un disfraz en carnaval, porque ya yo sé que si ese disfraz involucra la adoración a otro Dios y yo sé que mi credo dice que creo en un solo Dios, entonces evidentemente mato la disyuntiva del disfraz porque ya yo sé que eso es adoración a otros dioses. ¿Me explico? Vamos entonces a hablar un poquito del carnaval. Si usted lee en Levíticos 18:21, y es bueno que lo ubique, del carnaval se han dicho muchas cosas y las fuentes históricas en los textos y por la internet habla de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablan de la palabra carnaval, hay gente que dice que etimológicamente carnaval viene de las palabras o de la unión de palabras de carro naval, porque antes se hacían las llamadas comparsas, y salían unos carros con ruedas llevados por vela, y entonces la gente iba saludando y lanzando flores y lanzando comida a los pobres, y eran una práctica de los reyes. También hay gente de las que dice que carnaval etimológicamente también lo mencionan, significa carne a Baal, porque representaba precisamente el hecho de entregar sus propias carnes a los deseos desordenados en las fiestas paganas al dios Baal. Sin embargo, otra de las corrientes, que es la que vamos a trabajar hoy, otra de las corrientes históricas, menciona que el carnaval es un conjunto de festividades que se han venido de alguna forma ligando o combinando con el paso del tiempo, y que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, asumos 500 años atrás, lo hizo cada vez más popular porque lo tomó como parte de la ideología cristiana católica. Entonces de allí que el resto de comunidades que fueron conquistadas por los pueblos latinos, es decir, por los españoles, por los portugueses y por los demás pueblos latinos, todas estas ciudades pueblos de Latinoamérica que fueron conquistados por estos pueblos latinos de Europa, de la Europa antigua, entonces asumen las costumbres desde una ideología cristiana y creen que es correcto. Ahora, ¿cuáles son estas tres festividades o estos tres grandes momentos históricos por los cuales pasó el mundo y que ahora se ha convertido en lo que es hoy la celebración del carnaval? Número uno, el culto a Moloc. Y lo vamos a encontrar en Levíticos 19:21. La Biblia nos habla de cómo Dios se siente en cuanto a las personas que practican el culto a Moloc. Dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Y lo firma el Señor diciendo, después de un punto y seguido, diciendo, yo Jehová. Y entonces, ¿quién es este tal Moloc? Si leemos Primera de Reyes capítulo 11, versículo 7, nos damos cuenta que Moloc es un dios del pueblo amonita. Allí está el versículo en pantalla para el que no tenga Biblia. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos ¿de quién? De Amón. ¿Sabe usted la historia de los moabitas y de los moabitas de los amonitas y de los moabitas? ¿La sabe?
conoció a Lot. ¿Quién ha leído de Lot? El sobrino de Abraham, ¿sí? Lot se separa de Abraham, va a posar en un lugar cercano a Sodoma y Gomorra. Luego, por situaciones de la vida, entra en las ciudades de Sodoma y Gomorra. El Señor trae juicio sobre Sodoma y Gomorra y Lot sale por petición de Abraham hacia Dios, por intercesión de Abraham hacia Dios. Lot sale de esa tierra y se dirige a un lugar y allí se asienta. Tenía temor de lo que podía pasar y se mete en una cueva, y en esa cueva las hijas de Lot sienten temor porque dicen que no tienen hombre con quien casarse y su padre ya no tiene descendencia y ellas van a quedar solteronas, y entonces en un acto de impulsividad le dan vino a su papá, lo emborrachan a Lot, tienen relaciones sexuales con su papá y ambas salen embarazadas y dan a luz. Una da a luz a Moab y otra da a luz a Amón. Y esos dos pueblos se asentaron en ese lugar, es decir, esos hijos que nacieron se convirtieron en pueblos, en ciudad, y se asentaron en ese lugar. De los amonitas, de uno de ellos, nace la adoración o el culto al dios Moloc. Y les voy a explicar un poquito lo que era el culto al dios Moloc. El dios Moloc estaba representado por una estatua hecha